I think it's a lot of good reasons for me to switch to Spanish, and so I honor our guests here, and hope everybody who doesn't understand Spanish can follow in English with the simultaneous translation. Es un placer poder estar aquí en Santiago presentando el proyecto Scala, un proyecto financiado por la Comunidad Europea y que aborda el principal problema que enfrentamos en el ámbito de las intervenciones breves. Esta mañana, en la sesión inaugural, nuestro presidente, Sven Andreasson, decía que el gran reto es la implementación, y precisamente sobre ese gran reto versa el proyecto Scala. Deberíamos tener 3 oradores y tendremos 3 oradores con un pequeño cambio. Peter Anderson ha tenido que partir para no perder el avión, con lo cual su presentación la voy a asumir yo con mucho gusto. No tengo las habilidades oratorias de Peter, pero lo haré en español, cosa que él seguro que no podría hacer, aunque lleva tiempo viviendo en Palamos, ¿no? Este es un proyecto, a ver si con este mando a distancia tan problemático consigo que no salte muchas veces. Este, como decía, es un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco de la investigación Horizon 2020, que es el fondo de financiación, yo diría que es más importante y más exigente en la Unión Europea, que es la continuación de lo que fue la FP7, en la que habíamos desarrollado varios trabajos, como el proyecto DIN y el proyecto Ánfora. El micrófono se acopla un poco. Si podéis apagar ese, seguramente lo evitaremos. Gracias. Tendremos 3 oradores, como decía. Yo sustituiré a Peter Anderson. Después Jürgen Rehm hablará básicamente sobre la evaluación que vamos a hacer del proyecto, centrándose en la metodología que utilizaremos, y Augusto Pérez nos hablará de las implicaciones que este proyecto está teniendo y esperamos que siga teniendo, en su caso de Colombia, pero es extrapolable a Perú y a México, que son los otros 2 estados en los que el proyecto se está desarrollando. Y como vemos aquí, lo que buscamos es escalar, al final implementar de una forma lo más científica posible las intervenciones breves en el contexto latinoamericano. Perdón, esto ya empezamos saltándose mucho. Aquí hay que reconocer las autorías. Aquí aparece Bernd Schulte, que lamentablemente no ha podido venir aquí. Bernd es uno de los partners en el proyecto y es el que hizo la primera preparación de estas diapositivas para una reciente presentación en Copenhague. Lo que vamos a decir de entrada es obvio. Sabemos claramente que las intervenciones breves son efectivas y sabemos que son coste efectivas. También sabemos que en la práctica rutinaria están pobremente implementadas. Jürgen Rehm contestaba esta mañana cuando le preguntaban en qué lugar del mundo se han implementado más y decía en Cataluña. Bien, yo vengo de Cataluña y tengo que decir que tenemos un muy largo recorrido por hacer, porque es verdad que estamos en un 60% alto de implementación, pero también es verdad que la calidad de esa implementación es mejorable. En muchas ocasiones, por ejemplo, el registro de consumos no es suficientemente riguroso y, por tanto, todo lo que sigue no tiene la validez necesaria.
Por tanto, lo que buscamos aquí es también trabajar con lo que ya conocemos. Sabemos que la formación y el apoyo a los equipos de atención primaria incrementa su capacidad sus competencias y su capacidad de ver más pacientes e introducir más las intervenciones breves. Pero también sabemos, y eso es parte de los resultados del proyecto ODIN que coordinamos conjuntamente con Peter Anderson y acabamos hace 3 años, que ese es un efecto modesto y que va desvaneciéndose con el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, por tanto, parece claro que si no estamos apoyando de una forma muy grande a los equipos de atención primaria, mantener esto en el tiempo es difícil. Y también parece claro que si no somos capaces de generar cambios a nivel de población, eso también es difícil de mantener, ¿no? Y, por tanto, nuestra hipótesis es que si conseguimos generar un modelo en un ámbito pequeño donde la intervención breve se enmarca en una acción comunitaria que da soporte a los profesionales que la tienen que realizar y que al mismo tiempo hay una acción comunitaria de sensibilización a la población, así pensamos que podemos conseguir unos niveles de implementación superiores y a partir de ahí escalar, de ahí el nombre Scale Up, el proyecto y generalizarlo. Bueno, este mando realmente necesita un máster para utilizarlo bien, ¿eh? Es extremadamente sensible. Importante, por tanto, insistir en que este es un ensayo de implementación. No pretendemos para nada demostrar si las intervenciones breves actúan sobre el alcohol. Lo damos por descontado, hay mucha evidencia al respecto, y lo que vamos a investigar es cuáles son las estrategias que nos permiten realmente tener éxito en la implementación. Por lo tanto, escalar aquí es un proceso en el que a partir de una eficaz implementación a pequeña escala somos capaces en condiciones reales, en el mundo real, de generalizarla, ¿no? Y por lo tanto todo ese proceso es el que intentamos monitorizar rigurosamente y sobre eso versará la intervención posterior de Jürgen Rehm sobre la evaluación. A ver. ¿Cuáles son los objetivos que nos estamos planteando en escala? En primer lugar, hacer un traje a medida. Conseguir que los paquetes de intervención sean los que necesitan los profesionales que los van a utilizar. Y eso lo hacemos a partir de un proceso, ¿cómo se diría en castellano? Tailoring. Traje a medida, en definitiva, ¿no? Haciendo un traje a medida, ¿no? Por ejemplo, en este momento el equipo de Augusto ya nos mandó toda su retroalimentación sobre el paquete de formación que nosotros hemos desarrollado. Nos falta la información de Perú y de México y eso cambia el paquete que habíamos desarrollado inicialmente para adecuarlo a la realidad en este caso de Colombia, y el nivel de personalización pretendemos que llegue a diferenciar cada país. Desde una óptica europea, Latinoamérica es una. Desde una óptica latinoamericana, Colombia es muy distinta de Perú, Perú es muy distinta de México y México es muy distinto de Colombia. Con lo cual, eso nos genera problemas. Por poner un ejemplo, la intervención la hemos basado en el modelaje, con lo cual la formación
incluye como un elemento esencial vídeos donde se modela la intervención. ¿Quién tiene que hacer de doctor en ese vídeo? Me pongo yo y salgo hablando mi castellano, que no es el castellano de Colombia. Pues afortunadamente tenemos un psiquiatra colombiano residente de 4º año con nosotros y vamos a ponerle a él hablando como él habla normalmente. Para Colombia estará muy bien, a Perú quizá ya no les guste tanto y a México, pero la idea que quiero transmitir es que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para ajustarnos a las necesidades del usuario final, en este caso los profesionales de salud de Colombia, Perú y México. Eso, además, intentaremos ver cuáles son las barreras y los facilitadores para ese proceso y aprender de ello y documentarlo para la ulterior generalización, de manera que podamos generar un marco de referencia para ese proceso de escalado, de generalización de la implementación. Y dale, yo os aseguro que le doy muy flojito, ¿eh? Este es el diseño básico que tenemos para empezar escala y como ven tenemos a los 3 países que antes he citado y en cada uno de ellos vamos a disponer de una ciudad donde intervenimos y una ciudad control. En ambos casos estamos hablando de un número de pacientes sobre los 160.000 y 9 centros de atención primaria atendiendo a esa población. Y aquí es donde vamos a intervenir incorporando la intervención municipal, dando un soporte importante, como veremos a continuación, mientras que estas otras nos van a servir de grupo control, donde lo único realmente que vamos a hacer es el treatment as usual, una información y las hojas de registro necesarias para la comparación. Entendemos que para generar cambios reales, la estrategia debe darse a los 3 niveles, macro, meso y micro. Podemos profundizar un poco. Cuando hablamos de macro, estamos hablando de incidir en el conjunto de la comunidad, en los políticos, en los que gestionan y, por lo tanto, aquí hemos creado lo que se llaman los Community Advisory Boards, donde lo que pretendemos es esa implicación de toda la comunidad en el proceso. A nivel meso, es decir, a nivel organizacional, estamos haciendo esa labor de customizar, de hacer a medida los paquetes de intervención y ver cómo podemos ofrecer el máximo soporte a los centros donde se va a desarrollar la actividad, y una de las formas de ofrecer el máximo refuerzo y el máximo soporte es identificar claramente las formas más fluidas de generar el movimiento de pacientes de manera que encaje con los hábitos clínicos en cada sitio. Y finalmente, a nivel micro, a nivel de paciente y médico, tendremos la formación a medida para los profesionales y la información y formación de la población, lo que llamamos Alcohol Health Literacy. No, por mucho que le doy poco, no. Lógicamente, como intentamos evaluar lo que estamos haciendo, intentamos utilizar instrumentos validados y básicamente vamos a utilizar 3 marcos de referencia. En cuanto al escalado, vamos a utilizar el IHA Framework. En cuanto al tailoring, usamos el TICD. Y en cuanto a la evaluación, el más conocido marco del REAIM. No voy a extenderme mucho,
En cuanto al marco para el escalado, aquí vemos básicamente cómo de la best practice existente hacemos un diseño inicial, una unidad escalable, que sería la unidad en la que estaremos trabajando en cada una de las ciudades, evaluamos y a partir de ahí es cuando se puede llegar a la implementación a gran escala. En cuanto a tailoring, usamos este marco referencial del TICD que tiene todos estos elementos en cuenta, los dominios clave en los que hay que trabajar para hacer un buen traje a medida, y hemos tenido que adaptar esos principios, generar prioridades y establecer las tácticas de implementación que sean básicamente apropiadas a cada uno de los 3 países en los que estamos interviniendo. Y finalmente, la evaluación la hacemos usando el marco del REAIM, del que muy probablemente Jürgen va a hablar con mayor detalle, en el que por cada uno de los dominios, Reach, Effectiveness, adopción, implementación y mantenimiento, obtenemos las medidas básicas, las principales, de manera que podremos evaluar el resultado de nuestra intervención, insisto, desde la perspectiva de la implementación. La pregunta es cuán exitosos seremos en esa implementación y hasta qué punto las estrategias utilizadas van a ser suficientes o no. Y con esto acabo esta primera presentación y le doy la palabra al profesor Jürgen Rehm, que nos va a hablar de evaluación. Yo creo que como son 3 presentaciones bastante complementarias, lo mejor será que cojamos preguntas al final de las 3 para que podamos hacerlo más interactivo. Si hay algún detalle específico que queráis preguntar ahora, se puede hacer, pero si no, yo preferiría que las hagamos al final. Muy bien, pues thank you very much, and Jürgen, the floor is yours. Do you want the mic? Sure. Because then you move here. Okay. Thanks a lot, and I will try to walk you through the evaluation plan. Okay. Okay. I'll try to walk you through the evaluation plan, and I'll change to English for the known reasons, because otherwise you won't understand anything about the evaluation if I speak in Spanish. This is just the organizations which pay me, and I have to list them. That's usual. And I will go back to the main research question. And again, this is about implementation. We do not measure if in those societies actually the screening and brief interventions did result in a population health effect. We are measuring if we could increase the screening and brief intervention in those free societies, assuming that it has an effect. If we do a randomized trial, everything is geared towards showing that there is this effect. We do measure effectiveness in one of our sub-studies, but this is not the main thing. Our main thing is to learn about how to best implement it, assuming that it has an effect. So our main measures, our power, our sample size calculations, our thinking is about what
can we learn which makes it easier to implement screening and brief interventions in those free societies. That is a huge difference. Mainly what you hear about are RCTs and proof of concept studies, where you're trying to establish the effectiveness of something. This is a different animal. We are trying to find the best implementation rates. And how do we do that? Tony has already said, but what do we really do? So, basically, in evaluating that, we'll have two components. Did the specific implementation work? Very simple question, and it can be measured by an increase in screening and brief intervention rates. That is our main dependent variable. If before we had 6 in 100 of the primary care patients being screened, and let's say 2 out of 100 having a brief advice, and after our trial in the experimental communities where we did all of those community actions, it's suddenly 10 instead of 6, an increase. Then the implementation was successful if those screenings also led to an increase in interventions. So this is our central thing, our central question, and that's quantitative. If this is a yes, let's say we did have screening and brief interventions being increased, then we go on and ask for a number of questions. Why were we successful? Because it may well be that we are successful in Colombia, but we are not successful in Peru. That is a possible result. And people would like to know, why is it that the Colombians were successful and the Peruvians are not? And I'll choose my words very carefully because the Colombians are sitting here and the Peruvians are not. So I had to use an example which tailors towards who will speak next. And also, if not, we have to find out why not. And to do that, we have a number of quantitative and qualitative analyses. And those analyses follow the frameworks which Tony has already said. So, at the very simple, if there are no successes, of course we would ask all of the healthcare providers. We would ask the community people in qualitative interviews. We would say, well, you have been involved in this project now. We had the following goal. We wanted to increase by 50%. Why didn't you increase? And they would say things like, oh my God, you know, have you ever been in a primary healthcare facility? We have other things to worry about than your project. We really have priorities, and the government just came with this wonderful new program of XYZ. And we had to install that first because they are paying us. And you're just a research project. You know, those would be the kind of answers in the qualitative. In the quantitative, we would look into the variables of the individual healthcare providers. We would find out things like, okay, if a healthcare provider has a certain number of staff, it did work, and otherwise it did not work. Those could be quantitative analysis. Remember, we have 160,000 data points per country. And that allows us to do a lot of analysis on the macro, the meso, and the micro level, so we can correlate some characteristics of the people who
supposed to receive the interventions, the patients, we can correlate some characteristics of the organizations, the primary healthcare facilities, or of the general environment where those things happening to success or failure. And these are not hypotheses. Our hypotheses are clear. We have a number of limited hypotheses, what works, what doesn't work. But we still want to be sure that if something doesn't go as well as we thought, that we find out reasons why this is the case. Finally, if there is success, what makes it sustainable? Could be that we increased, but could also be that after 18 months, we go back to baseline. Wouldn't be the first project in the world who has whoa and whoa. And that means, in principle, we can make it work, but in practice, we did not find the tools to make it sustain. And this is a very important question. And one of the points which we will examine here is the costs and return. We believe that in most of our societies, we can convince the funders, we can convince the ministries of health, we can convince the supra-organizations, the insurance companies, if we tell them, look, you actually saved money with that. You may have invested $1, but for every dollar which you invested, you got $1.20 back. And that's what I told you before. It is an open question. And in some of the trials, it was achieved, in some it was not achieved. If there is a return of investment, i.e. that the costs which an insurance company or a health system bears are actually coming more than back by less hospitalizations to the same carrier. So it's a perspective of the provider we are having, the perspective of the provider and a return on investment study. So, what are the type of data sources? As I said, we have patient data, we have provider data, we have community advisory boards, CAPS is community advisory board, and user panels. Patient data, most of the patient data are routine data. This is an implementation trial. We did not want to burden the patient with 90 minutes baseline plus 90 minutes at 3 months. Imagine that, 160,000 people and 90 minutes. No, doesn't work. Is clearly not possible for those poor people who have to implement our trial. So we have some very basic data, i.e. numbers of patients coming to the healthcare facility, number of patients screened, for those who have been screened, the audit, and the number who got an audit C, by the way, and for those who were screened, the number of interventions. Then we have a number of quality control, which we don't ask of every patient, and we ask a lot of the patient data we get from the healthcare providers because they're supposed to be routine data to be filled at the end of the day without any additional effort. Then we have sub-studies on effectiveness, but those are only a few thousand, not 160,000, where we're actually looking in more elaborate data. From the provider, we have a lot of characteristics, how many people are working where, how is it organized, etc., etc. And from the CAPS and user panels, we also have a number of data. And all of those are qualitative and quantitative data. So basically, the quantitative data are from the provider and the patients, and the qualitative data is from the provider and the CAPS. We have no qualitative data from the patients. And then we have a very sensible machine here, but we have the publicly available data. These are data about the community, about the environment, about the economic situation, etc. And we try to make sense on all of that.
Hey, this one didn't want it. Okay, so we basically have semi-standardized interviews for the provider. The experiments is on the package implementation, a 15-minute interview, and this is conducted with 5% of the providers towards the end of the implementation period. So this is to get an overall experience of the provider. These are qualitative data. And then we have interviews of the CAPs for process evaluation throughout the course of the study. What went wrong? Why did you have this elaborate community advisory board who had 2 meetings and then the next meeting was postponed, and then it was sleeping? What is the reason? Wasn't there any interest? Did the mayor not like it? All of those questions are important, and this is all qualitative data. So for the data management and analysis plan, we have the re-aim, and what do we have there? The tally sheets on screening and interventions. This is for all of our different aims, for the reach, for the effectiveness, for the adoption, for the implementation, and for the maintenance. And the tally sheets are, again, what has been filled out by the provider on the patients. So very few basic data which inform us about who was there, etc., and what are their data. Then we have patient interviews. This is about effectiveness implementation. These are longer, and it's a subsample. It is less than 1% of the overall patients who will be asked about the effectiveness question, and it will be a random sample. We do random sampling statistics to generalize to the whole population. So we can't just do it in the organization which is collaborating the best. That would not be a random sample. And we wouldn't learn so much. It has to be a random subsample. Then we have provider interviews, which is about adoption and implementation. We have other interviews, which is about implementation and maintenance, and public data, which is reach and maintenance. So this is the overall evaluation model. And you see that what is usually in part of a randomized controlled trial, the effectiveness is only a small part where only 2 sources of our data flow into. And in the whole thing, we have all of those data flowing into to inform everything. Finally, we have the health economics assessment. What are the health economic objectives? Basically, the call text for the EU proposal said, proposals should include health economics assessments as an integral part of the proposed research, including considerations of scalability and equity. Impact should cover, inform health service providers, policy and decision makers on effective scaling up of mental health interventions at local, national and regional levels, including affordability aspects for users and health providers. So this is what the EU wanted, and that is what we have to deliver. In addition, our partners in Colombia, Mexico, and Peru said, well, we would like to know from our healthcare systems, what are the costs? What were we talking about? What are the costs to set up a screening and brief intervention in our countries with a threshold of, let's say, 15%? And what would be the cost to set it up for every additional 5%? And what could we expect as a cost savings for our organizations? For example, less visits of those people who have been screened in the primary health care, less visits in the hospital systems we run, less severe, maybe the same amount of visits, but less severe things.
as evidenced by the numbers of nights spent in the hospital. All those questions are monetary. And so the basic question is a return on investment analysis. And of course, we have to subtract whatever they did just to do the research. But that's not that much. As you saw, we do not have a lot of additional research because we are not asking too much on the individual level, which is usually the costs. If you interview 160,000 people for 90 minutes, that's a huge cost. I mean, right away. I mean, just calculate 160 times 1.5 times. And then even if you have doctoral students who work basically for much less money, we are speaking about millions. That is not the idea. The idea is health care costs, and that is where we focus on. So, it will be a cost-effectiveness analysis, and it will show the costs which are necessary for different outcomes, such as years of life saved from a systems perspective. And that is something which is based on the individual data on the effectiveness. But then we'll also do a return on investment analysis, which compares the cost of the intervention with its savings from a health provider's perspective. That is basically something which the providers has asked us to do. And finally, a cost-utility analysis, which is measuring the costs per QALY by comparing the intervention with a control group based on the in-depth interview of 1,080 patients with follow-up. And the outcomes would be the cost per QALY. So basically, these are all of our steps for the evaluation. You've seen that what we are trying to do is, A, to give the necessary information in a toolkit for other countries to say, okay, this is how you have to invest, ba, 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 ba. And these are filled in for 3 countries. But of course, if you want to do it for another country like Chile, you would have to put in your healthcare provider costs, you this, you that. So it will be a toolkit like an Excel spreadsheet where you put in the local currencies and then you see, okay, and this is what you get in return. And again, the return would be so and so many less hospital days. But these returns, less hospital days, have to be costed differently in different societies. So Chile has higher hospital day costs than, for example, Peru. And you have to do that, but you'll get this toolkit out of this research to get some idea of what you have to do, what you have to invest, and what you can expect in return. And this perspective is the main goal of this evaluation. Thank you. Gracias, Jürgen. Acabo de darme cuenta que antes no he presentado a Jürgen. Afortunadamente no necesita presentación y fue presentado esta mañana. Pero Augusto no ha sido presentado todavía y sí me voy a permitir presentar al profesor Augusto Pérez, director de Nuevos Rumbos, que ha sido durante muchos años profesor de psicología clínica en la Universidad de los Andes, pero que ahora se dedica full time a dirigir Nuevos Rumbos, una organización científica colombiana que está colaborando muy activamente en el proyecto Escala. Adelante, Augusto. Muchas gracias, Tony. Bueno, mi presentación también, naturalmente, está en inglés, pero siguiendo el ejemplo de Tony, voy a hacer mi presentación en español. Yo les voy a hablar de cómo lo que Tony explicó sobre el proyecto a un nivel de conceptos y a un nivel de estrategias, y lo que Jürgen les mostró sobre procesos evaluativos
se traduce en unas realidades concretas, en un país concreto y en una ciudad concreta. ¿Y qué implicaciones va a tener todo eso para el futuro? Bueno, esto, ustedes saben, Colombia es un país en el norte de Latinoamérica, de Sudamérica más bien, que tiene costas en el Pacífico y también tiene costas en el Pacífico y en el Caribe, lo cual es una cosa maravillosa, pero también tiene un montón de problemas. Problemas como, por ejemplo, facilidades para el narcotráfico, que nos han creado todas las dificultades que ustedes conocen y de las cuales México ahora está viviendo algo muy parecido. En este proyecto, en vez de tomar 2 ciudades, en los 3 países decidimos trabajar en una misma ciudad, en una sola ciudad en cada país, en este caso Bogotá, en México, en Ciudad de México, y en el caso de Perú, en Lima, en 2 comunidades muy distintas. Estas ciudades son ciudades muy grandes. Ustedes saben, Ciudad de México es la ciudad más grande de América Latina, con más de 22 millones de habitantes, seguida por Sao Paulo con 20 millones, por Buenos Aires con 14 millones y la cuarta es Bogotá, que tiene alrededor de 9 millones de habitantes. Es una ciudad muy larga, que tiene alrededor de 45, 50 kilómetros de un extremo al otro y alrededor de 20 de ancho. Nosotros escogimos, y aquí viene el primer punto sobre la implementación, por solicitud de los directores del proyecto, Peter, Tony, Jürgen, etcétera, nosotros escogimos 2 comunidades que eran muy parecidas entre sí, y que nos parecía que tenían todos los requisitos, tenían el número de centros de salud apropiados, tenían una población estimada apropiada, y con esto ya armado nos fuimos a hablar con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Salud de Bogotá, que son entidades pues muy fuertes, muy grandes. Bogotá está dividida en 4 zonas desde el punto de vista de salud, que tiene 4 gerentes. Está la zona norte, que es esta es la zona centro-oriental, esta es la zona sur y aquí está la zona occidental. Y les presentamos el proyecto y allí tuvimos nuestra primera sorpresa. Nosotros creíamos que conocíamos muy bien a nuestra gente y preveíamos, Juliana y yo, Juliana es la directora de prevención de Nuevos Rumbos, pensábamos que nos íbamos a encontrar con una actitud muy colombiana, de una gran amabilidad, pero una pared total, diciendo: gracias, pero estamos muy ocupados, su proyecto no nos interesa. Pues nos encontramos exactamente con todo lo contrario. La gente fue a la reunión, fueron más personas de las que habíamos citado, escucharon, preguntaron y después de las reuniones con ellos nos llamaron y nos dijeron: queremos hacerles una contrapropuesta. Lo que ustedes dicen sobre las mejores zonas es importante porque ustedes utilizaron unos criterios, pero nosotros tenemos otros. Nosotros queremos decirles que esta reacción que ustedes están viendo de la Secretaría de Salud y del Ministerio de Salud de Colombia es porque lo que ustedes están proponiendo coincide 100% con las nuevas políticas de salud en el país. Y esa fue nuestra primera sorpresa, porque esas políticas no se han hecho públicas todavía, están en proceso de hacerse públicas. Eso era una cosa estupenda. ¿Y qué podíamos hacer? Pues decirles: díganos dónde quieren que estemos. Entonces, ellos escogieron esta zona que se llama Suba, que es muy grande. En esta zona viven alrededor de 1.300.000 personas, pero que en Colombia hay, con una serie de criterios, se habla de estratos socioeconómicos. Los barrios están ubicados por estratos socioeconómicos que van desde el 1 hasta el 6. En este barrio hay desde el 1 hasta el 6 y una población, eso es otra cosa importante que ustedes sepan, porque en otros países de América Latina ustedes se van a encontrar probablemente con cosas similares. No todo el mundo va, como en Europa, a los centros de salud. En Colombia, las personas que van a los centros de salud son fundamentalmente personas de estratos bajos, 1, 2 y 3. Rara vez 4 y 5 y 6, prácticamente nunca. Entonces, cuando ellos nos dijeron por qué habían escogido esto, nos dijeron: porque aquí viven aproximadamente 350.000 personas
que corresponden a los estratos que van a los centros de salud, que es exactamente el número de personas que viven aquí. Entonces, era perfecto, teníamos dos grupos que realmente se articulaban muy bien. Entonces, SUBA fue intervención y Rafael Uribe, que se llama Rafael Uribe fue un presidente hace mucho tiempo, es el grupo control. Entonces, aquí ven ustedes las características que tienen las dos áreas. El SUBA pertenece a la región norte, a la subred norte, tiene 11 centros de salud y CAMIS, que se llaman así, son nombres administrativos, pero son simplemente centros de atención primaria en salud, y tiene un hospital propio de nivel 1 y 2, que incluye educación, prevención, servicios especializados, emergencias y vínculos con otros hospitales de nivel 3 a los que puede remitir. Mientras que San Cristóbal queda en el centro oriental de la ciudad, tiene 8 centros primarios de salud, y tiene una unidad médica ambulatoria y un hospital de segundo nivel. Y se refiere a un hospital bastante grande que se llama Santa Clara, que es un hospital de tercer nivel, es decir, los dos tienen las condiciones apropiadas para este proyecto. Nosotros lo que esperamos entonces en SUBA es, en un periodo de 18 meses, porque estamos en este momento a punto de concluir el primer año del proyecto, que ha sido un año excepcionalmente interesante, porque de parte de nuestros socios europeos hemos recibido un soporte y una atención permanente que nos ha permitido realmente hacer lo que Tony llamaba un traje sobre medidas. Hemos construido conjuntamente unos instrumentos que se adaptan perfectamente, no solamente a la manera como nosotros hablamos, que es distinta a la de los mexicanos y distinta a la de los peruanos, por supuesto, y también distinta a la de los chilenos, sino que tenemos características específicas sobre el tipo de alcohol que se consume, por ejemplo, cosas que ustedes probablemente en otros países no conocen. Aguardiente. El aguardiente es un destilado de caña, y como el ron, que tiene aproximadamente 28 grados de alcohol y se toma muchísimo. La cerveza también se toma mucho, pero la cerveza no se toma como en Europa como compañera de la comida o el vino, sino que se toma para emborracharse. La gente cuando se sienta a tomar cerveza no se toma 2 cervezas, se toma 20. Entonces, esos patrones quedaron incluidos completamente en todos los instrumentos que se diseñaron. Esperamos atender 60.000 nuevos pacientes entre 18 y 65 años de edad que recibirán este instrumento que permite saber si tienen problemas de alcohol o no. Habrá 3.000 nuevos pacientes que se habrán identificado como personas que ya tienen un problema de abuso de alcohol y que recibirán consejería breve o que serán remitidos a tratamiento. Eso era en un principio, en el caso precisamente de Colombia, una de las preocupaciones. Cuando la Unión Europea nos preguntaba, ¿ustedes qué van a hacer con los pacientes que queden identificados como personas que tienen problemas serios de alcohol? Lo primero que les contestamos es, los vamos a remitir a Alcohólicos Anónimos porque no conocemos muy bien si hay estrategias gubernamentales que les ofrezcan atención. Y en el curso de los antecedentes de este proyecto salió una norma que decía que el Estado colombiano ofrecería tratamiento para las personas que tuvieran este tipo de problemas, y esa fue una de las razones por las que también se escogió SUBA. SUBA tiene un hospital que tiene una capacidad de 110 camas específicamente para problemas de alcohol y drogas. Y eso es el único hospital de ese tipo que hay en Bogotá. Y también esperamos atender 1.000 nuevos pacientes que serán analizados, se examinará si eventualmente presentan trastornos depresivos asociados al alcohol y que recibirán igualmente alguna forma de atención.
Una de las experiencias más interesantes que hemos tenido y que creemos que es uno de los aportes más importantes de escala es la constitución de lo que se llaman los comités, ¿cómo es que se llama en español? Comités Asesores Comunitarios, CAC, que en inglés es Advisory Committee. Nosotros hicimos contactos con una serie de personas y de organizaciones y logramos finalmente constituir un comité en el que participan el Ministerio de Salud. Hay algo que ha ocurrido en Colombia muy particular, y eso son cosas que probablemente no pasan en ninguno de los otros países de América Latina. En los últimos años, y debido en gran parte a la carga que representó el narcotráfico durante mucho tiempo, y ahora las cosas, no es que el narcotráfico se haya acabado, pero ha cambiado y se presenta de una manera diferente y ya no tiene la carga que tenía antes desde el punto de vista económico, pero el Ministerio de Salud, y esto es una aclaración importante para poder entender lo que ocurre, en 1985 el 15% de la población de Colombia tenía protección social desde el punto de vista de salud y educación, 15%. En el año 2017 se llegó a una cobertura del 97% en salud y en educación al 100% por lo menos en la escuela primaria y secundaria. Eso obviamente ha significado un impacto muy fuerte sobre toda la estructura económica y en el Ministerio de Salud, que es el que debería tener a cargo única y exclusivamente todo lo que tenga que ver con estos problemas de alcohol desde el punto de vista de tratamiento y eventualmente con participación del Ministerio de Educación en prevención, no tiene recursos. ¿Quién los tiene? Justicia. Y Justicia tiene un grupo de personas, el Ministerio de Justicia tiene un grupo de personas que se han dedicado exclusivamente a todo lo que tiene que ver con prevención y son realmente gente muy competente. Entonces, por eso están ellos ahí. No deberían estar ahí si no fuera por estas razones puramente coyunturales propias de Colombia. La Secretaría de Salud de Bogotá, que ha sido de una ayuda increíble para mover este proyecto, porque, como les decía, nosotros creemos que conocemos a nuestra gente y nos llevamos muchas sorpresas. Una de esas sorpresas concretamente es, este proyecto ha pasado por toda clase de comités éticos que ustedes se puedan imaginar. La Universidad de Hamburgo, Newcastle, Maastricht en los Países Bajos, lo que ustedes quieran, más el Comité de la Unión Europea. Nosotros les dijimos eso, los tres países dijimos lo mismo, y en México pasó de una, en Perú pasó de una, y entre nosotros un pequeño grupo de la Secretaría de Salud del Grupo Control decidió que ellos tenían que analizar eso con mucho cuidado y nos retardaron 2 meses. Nos tuvieron 2 meses asistiendo a reuniones, dándoles explicaciones, porque ellos querían estar seguros de que su comité de ética sí lo iba a aprobar. Así son las cosas, esa es la realidad y eso es con lo que tenemos que trabajar. Las administraciones de los hospitales locales de Suba y de San Cristóbal, perdón que yo me equivoqué, les dije antes que Rafael Uribe, pero Rafael Uribe era la que habíamos propuesto nosotros, originalmente. Ellos propusieron fue San Cristóbal, que quedan pegados, están muy cercanos. Los comités que se llaman en español, en colombiano se llaman comités veedores de salud, que están compuestos fundamentalmente por pacientes y por personal de salud también, los usuarios de los hospitales y tenemos 2 universidades, la Escuela de Psicología de la Universidad del Bosque y la Escuela de Medicina, especialmente la Salud Pública de la Universidad de los Andes, que es la universidad más importante, la universidad privada más importante de Colombia. Y tenemos también personas de la prensa, específicamente tenemos un médico que se ocupa en el periódico más grande que hay en Colombia, que se llama El Tiempo, se ocupa de la página de salud y que ha estado también apoyándonos en este proyecto. En cuanto al reclutamiento de personas, hemos tenido encuentros con representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de la Secretaría de Salud, con representantes del Ministerio de Justicia,
Y hemos tenido con ellos reuniones formales para responder preguntas y igual nos ha pasado con las 2 subredes. El sistema colombiano de salud tiene, algunos dicen que el 95%, otros dicen que el 97%, pero por lo menos el 95% de cobertura en 3 regímenes distintos, que uno es uno subsidiado, otro contributivo, la gente tiene que pagar por la salud, que es el 42%, los que no pagan o pagan muy poquito son el 48%, y unos especiales que representan el 5%, en donde está el ejército, la policía, los maestros de escuela y los profesores de universidades públicas. Como les mencionaba antes, el Ministerio en este momento garantiza que se puede ofrecer atención a las personas que presenten trastornos relacionados con abuso de alcohol, y lo que nos falta ver, ahora es cuando pasamos a la realidad concreta, ¿qué también va a trabajar esto? ¿Qué tanto van a recibir a esos pacientes que puedan necesitar tratamiento inmediato por alcohol? Hay que verlo, pero aquí hay otro factor que todos ustedes conocen. En este tipo de situaciones uno puede remitir a una persona, pero la probabilidad de que esa persona acepte el tratamiento es baja. En la gran mayoría de los casos no van al tratamiento. Entonces, este comité con el que trabajamos, les propusimos unas tareas que tenían que hacer y ellos mismos se dividieron y se organizaron en pequeños comités, lo cual es muy interesante porque nos evita el tener exceso de reuniones. Ustedes saben que en este tipo de situaciones, cuando hay reuniones frecuentes, la deserción se vuelve grandísima. Aquí lo que planeamos es tener pocas reuniones y que las personas lleguen con los problemas resueltos, trabajando entre ellos y con la coordinación nuestra. ¿Qué hemos pensado hacer? De una manera inmediata para estimular a la gente a participar en el proyecto. Vamos a poner pósters en los sitios en donde están los paraderos de los buses, en donde el mensaje que diría, por ejemplo, sería: si usted cree que tiene algún problema con el alcohol, contáctenos. Y hay unos números de teléfono. Igual haríamos en los centros de atención primaria en salud, pondríamos ese tipo de pósters. Y hemos invitado ya, como parte de este proyecto, al profesor William Craino de la Universidad de Claremont en California, que es uno de los más grandes expertos en comunicación sobre alcohol y drogas que existe en el momento actual. Lo hemos invitado en el mes de noviembre para que venga a reunirse con todas las personas que hacen parte del comité asesor y también con entidades del Estado que estarían interesadas en saber cómo dirigir la publicidad o cómo llamar la atención de las personas sobre estos problemas. La opinión del profesor Craino es que las campañas publicitarias relacionadas con alcohol y con drogas no funcionan bien porque están dirigidas a públicos equivocados y porque están mal hechas. Él piensa, por ejemplo, que el target, el objetivo fundamental deben ser los padres de familia, adultos y no los adolescentes, no dirigir estas campañas a los jóvenes. ¿Qué pensamos que podemos encontrar como problemas? Los cambios en la estructura y en el funcionamiento de los hospitales y de las unidades de salud. Cada vez que hay elecciones, eso toda Latinoamérica lo sabe, Chile lo ha vivido durísimo también, en los cambios de gobierno giran de orientar la prevención de la comunidad hacia la escuela, por razones políticas, no por razones científicas. Eso pasa todo el tiempo en todos nuestros países. Cambia la administración, cambian las políticas. Por el momento no parece que eso haya pasado, tenemos un nuevo gobierno y seguimos teniendo, hace un mes que está el nuevo gobierno, y tenemos un apoyo total en el proyecto. Que los miembros del grupo comunitario dejen de asistir, pensamos que la forma de
hacerlos venir es, uno, teniendo pocas reuniones al año grandes, y segundo, ofreciendo un buenísimo almuerzo, dándoles un almuerzo muy bueno en un sitio muy agradable, y nos funcionó la primera vez que lo hicimos. Pérdida de contacto o rechazo a participar por parte de aquellos que fueron ya, que pasaron por el proceso de tamizaje. Pensamos que una manera de resolverlo es buscar diferentes fuentes de contacto y ofrecer algún tipo de compensación, como por ejemplo transporte y refrescos. Bogotá es una ciudad que pasó de tener 1 millón de habitantes en 1960 a tener 8 millones de habitantes actualmente, y obviamente fue una ciudad que no fue concebida para tener esa población ni el número de automóviles que tiene. Entonces, lo que nosotros llamamos trancones son absolutamente magistrales, y se puede uno demorar, siendo una ciudad de 1/3 del tamaño de Ciudad de México, más o menos el mismo tiempo para atravesarla de un lado a otro, 2, 3 horas. Entonces, buscar pagarles taxis a estas personas para que sea más fácil llegar a los sitios. La rebeldía. ¿Y cuáles son las implicaciones fundamentales para el futuro de todo este proceso en el que cada vez estamos encontrando, por una parte, mayor apoyo de estos comités? Como les digo, las universidades se han mostrado súper interesadas, quieren contribuir con opiniones sobre evaluación, por ejemplo. La persona de la Universidad de los Andes dijo, me gustaría mucho ver todos los documentos que ustedes están desarrollando en evaluación y dar una opinión. Nadie le estaba pidiendo eso, pero nos parece excelente que lo haga. Ciertamente, creemos que la implementación exitosa de este proyecto va a contribuir a mejorar la atención en los centros de atención primaria en salud. En segundo lugar, creemos que si esta implementación es exitosa, y estamos tratando de asegurarnos de que sea, por ejemplo, ahí sí conocemos bien a nuestra gente. Cuando llegamos a la reunión grande con la Secretaría de Salud, dijeron, muy bueno, muy interesante, pero eso quiere decir tiempo, porque si ustedes nos están diciendo que hay que hacerle tamizaje a 60,000 personas y que hay que entrevistar a tantas personas y que hay que pasar por una capacitación, eso es tiempo. ¿Quién va a pagar ese tiempo? El proyecto Escala tiene una virtud, y esa virtud es que tiene una cierta elasticidad en el manejo del presupuesto, siempre y cuando se justifique adecuadamente. Nosotros lo sabíamos y nosotros les dijimos, hemos hecho un cálculo aproximado de cuánto tiempo sumará durante los 18 meses el tener una persona que se dedique a eso, suponiendo que fuera una, o sea, sumando los tiempos de muchas, que fuera una persona, el costo sería tanto, nosotros les damos eso. Y quedaron muy contentos, porque obviamente eso va a significar que no van a perder capacidad de atención, sino que el proyecto va a pagar lo que equivale al salario de un médico, que es algo en Colombia todavía es razonable. No es como en Estados Unidos, que son cosas que se vuelven absolutamente impagables. En Colombia se puede hacer. Y dependiendo de los resultados, esto que ustedes ven que dice allí será llevado a cabo en otras partes de Bogotá, y luego, si se ven los resultados bien de la implementación y podemos ofrecer algo concreto como resultado de todo este proceso evaluativo, evaluación de proceso y de implementación, el Ministerio de Salud nos dijo que estarían totalmente dispuestos a hacerlo parte de la estructura del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Con esto llegamos al final de las 3 exposiciones y tenemos unos minutos para preguntas, opiniones, aclaraciones. Hay una petición de palabra aquí. Yeah, sure.
Thank you for this, for the presentation on this very exciting piece of work. I just wanted to know from your previous experiences, what do you think are, what do you anticipate will be the barriers in working across these cultures? Any thoughts on that? Well, one of the barriers, no doubt, will be the political attitudes of the members of local authorities of health. So far, we have had a lot of chance because they are really on our side, but this can be different in other places. In Mexico, for instance, I think that they are perfectly well because the organization in charge is the Instituto Nacional de Psiquiatría, which is a governmental organization capable of making decisions. In Peru is a university, a big university. Nuevos Rumbos is quite a small organization compared with the Instituto Nacional de Psiquiatría has 5,000 professional people, and Cayetano Heredia University in Peru is like 30,000 people and 2,000 professors. So one of the barriers may be who is in charge of implementing the project. The other problem may be something that is well conceived in the project, but in reality that may be different. For instance, we have to hire people who have permanent contracts as doctors in these places. The rotation, the turnover in our health centers is very high. So it will be necessary, and we are prepared for that, to organize several training sessions with different people. These are the kind of problems that we can face in the future. Buenas tardes. Hola. Ustedes hablaban, bueno, soy Patricia Juárez de México, pero trabajo en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Y yo me dedico al entrenamiento de los intervencionistas, de los agentes comunitarios. Entonces me llama mucho la atención, ustedes dicen, ya se sabe que las intervenciones breves funcionan, siempre y cuando haya los elementos esenciales y se hagan con la calidad que lleva a esta efectividad. Entonces, no sé si habría tiempo de que ustedes explicaran un poquito cuáles son esos elementos que ustedes van a entrenar a los proveedores y qué medidas de calidad van a tener para asegurar de alguna manera que se hacen de manera efectiva, con calidad. Sí, efectivamente, para que una intervención breve sea efectiva hay que hacerla bien, pero como decía Peter Anderson esta mañana, las intervenciones breves sencillas funcionan igual que las más complejas, con lo cual tampoco es tan complicado. El programa de formación que hemos desarrollado es un programa que se basa en dos paquetes muy, digamos, por un lado, uno que lo hemos desarrollado en Europa desde hace más de 10 años, que nació con el proyecto PEPA y que es un programa de formación que ha evolucionado durante estos últimos 10 años y está muy comprobado. Y también hemos utilizado muchos elementos del programa que desarrolló el año pasado la Organización Mundial de la Salud Europea. Y de esa mezcla nace el programa que hemos pasado a los partners latinoamericanos para su adecuación. La mayor innovación que hemos puesto es, como dije ya antes,
basarnos mucho en el modelaje, porque nos preocupa la fidelidad de la intervención. Los formadores aquí van a tener un papel clave y la mejor manera de garantizar esa fidelidad es que estén utilizando vídeos donde se ve cómo se tiene que hacer la intervención. There will be a quality control, as he said. There will be quality control of the interventions. So you may have the best intended interventions, but they may change during the time. And the least we can do is that we can relate the implementation rates of screening and intervention, the individual study of the 1,000 people about effectiveness, to what we learn from the quality control if the interventions which are actually being given are truly what we intended to do. And we learn from that. That is ex post, obviously. We will not be able to correct too much within, but the intention is to learn very clearly how the quality of the interventions change and if that had any relations. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Correa de Temuco, de la Universidad de la Frontera. También un gusto escuchar la experiencia. La verdad que también creo que a veces cuando las implementaciones a veces el tema de la implementación es un gran tema cuando sobre todo las propuestas de intervención están bien evaluadas y efectivamente es en esa gap que queda es lo que no se llevan a cabo. Quería hacer distintas preguntas. Una tenía que ver con quiénes son los que implementan. ¿Se sigue manteniendo la idea que son los médicos y las enfermeras? Pensando en el tema de la rotación alta que hay, que es algo también que pasa acá en Chile, donde de repente quienes podrían, hay otros profesionales que se integran y especialmente también a veces mucho más los paramédicos o los técnicos en enfermería, por ejemplo. Ese es un punto. Y el otro tenía que ver un poco con el tema del ajuste a las necesidades. Si pensamos también en un grupo, pensando todavía en el equipo que va a aplicar las intervenciones breves, si es un equipo más diverso, plantea desafíos distintos a la forma como se va a hacer la capacitación, por ejemplo, el entrenamiento. Esas dos por ahora. Gracias. No veo la segunda pregunta, no la tengo muy clara, la primera sí. Entonces, ahorita si quiere me la repite, por favor. Pero la respuesta a la primera pregunta es que la gente de la Secretaría de Salud de Bogotá piensa que otras personas también podrían estar incluidas en el equipo. Por ejemplo, paramédicos, lo han pensado. Pero vamos a ver, nosotros vemos que en Colombia la diferencia entre que algo lo diga un médico y lo diga otro profesional es muy grande y no querríamos correr riesgos. De manera que es posible que hagamos algunos ensayos para ver cómo vamos a recoger la información, que Jürgen no nos deja un segundo de paz con sus tally sheets. Y vamos a recoger toda esa información de una manera muy minuciosa. Eventualmente podríamos ver qué pasa cuando son otras personas los que lo dicen, porque la Secretaría de Salud piensa que debe hacerse, que no deben ser solamente los médicos, pero a nosotros nos da un poco de temor de que eso dañe la implementación del proceso. Para la segunda pregunta, si lo he entendido bien, parte del proceso de hacer el traje a medida significa que todo el paquete de formación, incluyendo la forma en que se entrega a los profesionales, es discutido en los CAPs, en los centros en los comités comunitarios, y es discutido también en los user panels que incluyen a esos médicos. Es decir, pretendemos no hacer nada sin chequear previamente
la opinión de quien acaba siendo el receptor final del producto, porque entendemos que si no el riesgo de cometer errores es tremendo. No sé si contesto a la... Veo que no hay más preguntas y lo entiendo dado la hora que es, la jornada larga que hemos tenido, con lo cual, si les parece bien, vamos a terminar. Voy a agradecer en primer lugar a mis compañeros de mesa el esfuerzo realizado, pero no sé si se lo tengo que agradecer primero a ellos o primero a ustedes por haber estado aquí hasta el final escuchando esta presentación. Obviamente estaremos encantados de ofrecer más información a quien la quiera. Hay la web del proyecto, somos absolutamente transparentes. Quien quiera más información por correo electrónico la podemos facilitar y espero que en Inebria del año que viene en Lübeck, en el norte de Alemania, podamos dar algunos datos preliminares de lo que vamos trabajando. Muchas gracias. Hasta la cena de clausura a los que vayan a acudir y hasta mañana por la mañana a los que no vayan a acudir. Buenas tardes.